Mateo 14, del 28 al 31. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero, viendo las fuerzas del viento, tuvo miedo. Y empezó a hundirse, y empezándose a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le damos gracias al Señor por su palabra. Es interesante cuando uno va a un culto y el Señor, más o menos lo que está sucediendo antes con las canciones y toda la plática que se da, como el Señor confirma lo mucho que nos amas y lo que Él quiere decir en esta mañana. Le quiero hablar algunos minutos sobre las emociones, sobre los sentimientos, porque como seres humanos, ¿verdad? Pasamos o tenemos diferentes sentimientos, diferentes emociones. Por ejemplo, existen los sentimientos sobre el amor, la alegría, ¿verdad? Existe la amargura, la ansiedad, el enojo, la depresión, el desánimo, paz, y hay muchos otros sentimientos y emociones. Y en esta tarde quiero hablarle un poquito, porque estamos viviendo en unos momentos difíciles y tenemos que aprender que nuestro Padre Celestial está con nosotros, no importa por las circunstancias que estemos pasando. Nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a un sistema. Y cuando sucede algo que afecta a ese sistema, como que nos tira fuera de control. Entonces, lo que estamos viviendo con todos los sentimientos y emociones que estamos pasando, muchas personas la manejan de una manera positiva y en otras de una manera negativa. Pero tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros estamos manejando las emociones. Ahora, nosotros somos personas emocionales, así nos creó el Señor, ¿verdad? Porque la Biblia, el Señor en un momento lloró y tuvo emociones. Nosotros tenemos emociones. Y también en nuestro caminar nosotros no siempre estamos en el mismo nivel espiritual. Que puede ser que una emoción en un momento que a usted no le hizo mucho daño, en otra le puede afectar porque uno está en un nivel diferente. Pero hay que tener cuidado que en ningún momento las emociones o los sentimientos tomen control, porque ahí es donde uno comete los errores. Porque uno actúa de una manera que no debe. Ejemplo, yo en un momento tuve un trabajo y llegó el momento que yo no soportaba a los jefes. Y esos sentimientos, esas emociones que uno siente que ya no la aprecian y otras emociones, yo dejé que dominaran. Y yo pensé, me voy a buscar trabajo en otro lugar. ¿Qué pasó? Fue uno de los peores errores que he cometido en mi carrera profesional. Porque ustedes han escuchado que dicen que la grama al otro lado no es más verde. Sí me pasó. ¿Por qué? Porque me dejé dominar por ciertos sentimientos. Y en estos últimos meses yo sé que ustedes y yo nos hemos sentido desanimados. Hay cositas que antes no nos molestaban tanto, pero ahora como que rápido nos dan coraje. Cosas que pasan. Usted sabe que si una gotita le sigue dando a la piedra, va a ser un hoyo. Y hay cositas que tal vez su esposo o su esposa hacía que no le molestaba y ahora de nada, como si le echaran fuego. Así que hay que uno velar por las cosas que suceden. Yo me acuerdo que cuando empezó todo esto, la jefa de nosotros nos enviaba mensajes. Mira, hermano, yo no me gustan los animales. Okay. Entonces ella cogía y ella enviaba, ella no es una buena motivadora, pero enviaba mensajes y le ponía retratitos de gatitos. A mí no me gustan los gatos. Y llegó el momento que los mensajes que enviaba me molestaban. No importaba lo que ella enviara, tal vez ella envió algo importante, pero yo lo borraba. Porque uno pasando por la situación, como que molesto, me dejaba llevar por los sentimientos y no le hacía caso a nada de lo que ella enviaba. Y tenemos que cuando nosotros estamos bajo una emoción, tenemos que tener cuidado porque a veces, por ejemplo, hay gente que maldice en el lugar donde están trabajando. Tenemos que tener consciente, hermano, que estamos viviendo en diferentes
tiempos. Y si usted tiene un trabajo, dele gracias al Señor por el trabajo. Tal vez las cosas han cambiado, te han cambiado las horas, o muchas cosas han cambiado. Ya usted estaba acostumbrado a los que son maestros a estar al frente de estudiantes y ir y dar clases a una computadora, no es lo mismo. Y todos esos cambios afectan a la persona, pero nunca haga comentarios negativos, porque mira, si uno ve en Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si usted dice, ay, que si este trabajo, y si usted no tuviera trabajo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hay que darle gracias a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, porque el Señor está usando esa empresa para bendecirte a ti y a tu familia. Ahora, en estos tiempos también el ambiente familiar y las emociones son bien importantes, porque a veces los comentarios, las acciones afectan, ¿verdad? Y todo padre tiene que tener mucho cuidado, y como es el Día de los Padres, me voy a referir un poquito a los padres, porque las palabras dañan y causan heridas profundas. Heridas que tal vez usted diga comentarios o usted trate a una persona de cierta manera y no se dé cuenta del efecto que usted está teniendo. Pero como padre es su responsabilidad de cuidar por el estado emocional de su familia. Así que si usted no está estable emocionalmente, imagínese lo que sucede en su familia. Es como usted sea el capitán de una nave. Si usted no está en control de la nave, cosas van a suceder. Así que una de las cosas importantes de siempre tratar de no dejar que las emociones y los sentimientos dominen. En Efesios 4, 26-27 dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni deis lugar al diablo. Así que, hermano, que usted se sienta de cierta manera no quiere decir que usted ha pecado, sino que no deje que ninguna emoción vaya a dominar, porque en algún momento dado sí uno le puede fallar al Señor. Ahora, nuestro Padre Celestial quiere compartir 3 cosas con ustedes en esta mañana y conmigo. La primera es, cambia tu enfoque. Y quiero hacer una comparación con los versículos que leímos sobre la historia de Pedro y lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, las aguas, en estos versículos yo lo miro de la cierta manera, pueden compararse al caminar del creyente. No es fácil caminar en este camino de fe. Usted no puede solo. Cuando Pedro le pidió al Señor que lo enviara, él caminó sobre las aguas. El Señor lo sostuvo. Pero nosotros como cristianos, estas aguas de fe, usted no puede. Si no es por el Espíritu Santo, no pudiéramos. Así que el Espíritu Santo en todo momento nos debe estar guiando. Así que hice esa comparación. Nuestro caminar con lo que estaba pasando, con Pedro caminando sobre las aguas, porque nosotros también caminamos sobre las aguas. Ahora, los vientos representan toda prueba, tribulación, toda emoción que puede afectar al cristiano. Pedro comenzó a hundirse cuando quitó la vista del Señor. Miró a la fuerza del viento, a lo que estaba a su alrededor. Nosotros a veces nos pasa lo mismo, que quitamos nuestra vista del Señor y nos enfocamos en lo que estamos pasando, lo que nos está afectando emocionalmente. Y poquito a poco, ¿verdad? Uno se puede ir descuidando. Así que hay que tener cuidado dónde está puesta la mirada, porque si empiezas a mirar los vientos de la vida y todo lo que está sucediendo, ahí es donde fallamos. Así que en todo momento debemos mirar al Espíritu Santo. El enfoque, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarlo que Él trabaja en nuestras vidas. Las últimas predicaciones en la iglesia han sido sobre el Espíritu Santo y sus funciones. Es importante que en este caminar, cuando estés sobre esas aguas, que deje que el Espíritu Santo sea el que te guíe, porque sin Él nada vamos a poder hacer. Y con todo lo que está pasando, hermano, estamos hablando hay personas que tal vez tienen familiares que están enfermos. Nuestro diario vivir ha cambiado, los reglamentos que ha establecido el gobierno. Todo lo negativo, en algún momento te puede afectar emocionalmente. Ahora, en estos tiempos también nosotros no estamos exentos de que nos sucedan cosas. También como cristianos nos puede dar depresión, ansiedad, miedo, desánimo, ¿verdad? Y todas esas emociones pueden cambiar tu carácter, cómo tú reaccionas. A veces uno tiene que tener cuidado, porque toda emoción que es negativa
Si es por un largo periodo de tiempo, te puede afectar. Por ejemplo, si aquí entra un león por ahí, todo el mundo se va a asustar y vas a correr. Pero no es lo mismo que si tú en tu casa tuvieras un león, ¿verdad? Porque constantemente está ahí y vas a vivir en miedo. Eso va a causar un efecto. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, cuando pasamos por esos momentos. Y como llevamos tanto tiempo, hermano, escuchando de lo que está sucediendo, del virus, de cuánta gente está infectada, de la economía, de cuánta gente ha muerto, cuánta gente está en el hospital, ¿a quién no le va a dar miedo? Y todo eso a los cristianos, a los que no son cristianos, ha causado miedo y ansiedad. Ahora, al principio de todo esto, a mí también, como a ustedes también, uno pasa por niveles emocionales. Uno piensa, ¿cómo voy a manejarle el dinero? Mi trabajo. Mano, cuando yo vi las inversiones y perdí un 25%, a cualquiera le da un ataque. Y porque uno dice, Dios mío, yo que me quería retirar pronto. Pues todo eso empieza a trabajar en la mente, hermano. Y todo lo negativo. Y uno piensa, ¿pero qué va a suceder? ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a tener de comer? Por eso, hermano, que usted sabe que en el principio no se conseguía papel de toilet. La gente, tú sabes, emocionalmente compran. Y las tiendas se quedaron sin muchas cosas porque pensaron que se iba a terminar el mundo. Y bueno, yo como profesor trabajo y estudiamos mercadeo y la gente compra muchas veces basado en emociones. Y vimos eso en toda esta epidemia. Y también estamos viendo, hermano, cuán egoístas pueden ser las personas. Porque han llegado a un nivel que a mí no me importa fulano o nadie, soy yo. ¿Sabes? Así que tenemos que tener cuidado con muchos sentimientos. Ahora, como Dios es tan grande, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes también han experimentado que en estos tiempos el Señor le ha dado su mano en medio de esta tormenta. Y cuando yo hablo de cosas que pueden dominar, hermano, y el miedo, yo me acuerdo que una vez yo fui a un viaje y hay una escuelita que tenemos adoptada, hermano, y siempre que pienso ir a ese lugar, hay una cuesta que hay que subir. Ahí los cajos regulares no te van a subir. Hay que subir en guaguita, 4x4, bien reforzada. El subir no es problema, el bajar es otro. Porque es una calle estrecha, cabe un carro. Y en cualquier momento, si la persona manejando no sabe, te vas a ir. Y cuando uno va bajando, uno mira así, ve esa montaña. Si eso resbala, al cielo llegarás. Y yo me acuerdo que una noche íbamos a ir por la mañana íbamos a ir a ese lugar, hermano, y me cae una ansiedad. A mí nunca me ha dado una ansiedad como ese día. Y un miedo. Yo esa noche no dormí. Yo oré al Señor, yo pensé, Señor, yo le voy a enviar los materiales por el miedo que me dio. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza a las personas. Y hay que tener mucho cuidado. Y ese es un punto muy importante que tenemos que tener en mente, que las emociones paralizan a las personas. Yo conozco personas, y tal vez usted conoce personas que no se atreven a aplicar para un trabajo porque le tienen un terror a las entrevistas. Eso es increíble. Yo conozco personas que se quedan en el trabajo y no se atreven a cambiar porque le tienen miedo. Y hay otras personas que le tienen terror, y perdona si usted es uno de ellos, que no le gusta viajar porque se creen que el avión se va a caer. Hay gente que no viaja. Yo tengo familiares que no viajan. Eso es un terror, hermano. Pero la realidad, hay un espacio bien grande entre la realidad, ¿verdad?, y la percepción. La realidad es que usted está más seguro en un avión que manejando en las autopistas de esta nación o de este estado. Pero ¿qué pasa? Nosotros, nuestro enfoque siempre es a las cosas a veces. No que no sean importantes, sino que nos enfocamos demasiado en esas cosas. Ahora, cuando un padre, por ejemplo, se siente que es un fracaso, esa misma emoción la va a proyectar. Y va a hacer comentarios a veces que van a causar que los niños, porque a veces uno habla con niños y ellos te dicen, no, que yo nunca voy a hacer nada. Pero ¿de dónde el niño de momento aprendió eso? Porque a veces los padres tienen ciertas emociones y no han lidiado con esas emociones y el niño se siente de cierta manera. Y uso este ejemplo porque, mira, hermano, yo tenía una estudiante, ya una señora tenía como unos 50 y pico años, y fracasó en el primer examen. Casi siempre los estudiantes, el 99.9, fracasan porque no estudiaron. Pero yo me senté a hablar con esa señora y en la conversación me dijo como 4 veces,
Yo sabía que mi esposo tenía razón. Yo nunca iba a llegar a hacer nada. ¿Qué pasa? Que esa señora se sentía, su emoción era que ella estaba tan y tan herida que lo que el esposo le había dicho, eso era lo que ella creía. Y en la conversación yo le dije, mire señora, que sea la primera, la última vez que yo la escuche que usted diga algo así, porque todos tenemos la habilidad de estudiar y tener buenas notas. Yo quiero que usted se quite eso de la mente. Y le dije, señora, acuérdese que su pasado puede envenenar su futuro. Desde ahora en adelante le voy a dar estrategias para que usted aprenda, para que usted se prepare para el próximo examen, pero no quiero volverle a escucharla decir que usted no puede. Esa señora, hermano, terminó sacando una en la clase. Después cogió otra clase conmigo y también sacó buena nota. La señora era inteligente, pero ¿qué pasa? Que lo que ella sentía que ella no valía nada, eso la dominaba a ella. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros vemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? Todo los cristianos lo saben. ¿Qué pasa? Saúl y el ejército le tenían miedo a Goliat. Lo vieron grande, que le podía hacer daño y todo el mundo le tenía miedo. ¿Qué pasa? Que el problema de ellos era que se estaban enfocando en Goliat, en lo grande que era. Porque si vemos la historia en primera de Samuel 17, del 37 al 50, ¿qué sucedió cuando David se enfrentó a Goliat? David no se fue a correr o se escondió, ay, que tan grande que es, ¿verdad? La Biblia nos enseña y nos dice, y tampoco nos dice que él se puso a analizar, ¿verdad? Sino, la historia sí nos dice y nos enseña lo que él hizo. Se enfocó en el poder de Dios, porque si usted lee los versículos, él no se puso, en la Biblia no dice, se puso a medir que si tenía esta estatura, que si tenía esta armadura, nada de eso. Solamente, si usted lee esos versículos, el nombre de Jehová es el más que usted va a ver ahí. ¿Por qué? Porque el enfoque de él era en Jehová. Porque imagínese usted a enfrentarse a un guerrero y usted lo que tenga es una onda. Muchas veces en la vida, cuando usted se enfrenta a ese miedo, ¿verdad? Porque entre más tiempo usted pase mirando, enfocándose en el sentimiento, más grande se va a convertir. Porque David, por ejemplo, David cogió y rápido fue a pelear con Goliat. Él no miró, se puso a analizar, porque si vamos a verlo humanamente, si él se hubiera analizado a mirar a Goliat, no pelea con él. Pero su enfoque siempre fue en el Señor, por eso fue. Y cuando le digo cuando uno mira las cosas y le da miedo, yo no sé cuántos de ustedes han ido a Disney. Yo puedo montarme en cualquier atracción y en montaña rusa, siempre y cuando yo no la vea. Sí, porque mientras yo voy caminando hacia la atracción, yo me voy enfocando, allí está la puerta. Pero al momento que yo mire y yo vea eso, créame que no. Me paraliza. Hay una atracción que se llama la torre del miedo. Y yo dije, pues yo me puedo... Hermano, cuando yo miré y yo vi que eso era un elevador y se abría en el medio... No. ¿Por qué? Porque me fijé en lo que me iba a enfrentar. Y en la vida, muchas veces, cuando tratamos con el miedo y con otras emociones, entre más usted lo mire, más grande se va a convertir. Por eso es que en la palabra el Señor siempre nos dice, por ejemplo en Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate, fócate en el Señor. Segunda de Corintios 4:17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y como le dije, hermano, Dios tiene todo programado, porque el próximo versículo de Salmos 23:1 y 4 eran unos que yo tenía aquí. La palabra, Dios nos promete que siempre estará con nosotros, que nada nos va a hacer falta. Así que tenemos que enfocarnos en que Él siempre sí te va a ayudar en cualquier emoción, no importa lo que sea. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino del cielo y su justicia, ¿y qué pasa? Y todas las cosas serán añadidas. Proverbios 3:5 parte dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Como le dije, entre más te enfoques en la emoción, en los sentimientos, más te va a dominar. Vemos el profeta Elías, ¿verdad? Un profeta poderoso, que en un momento oró, imagínense hermano, y fuego del cielo bajó. Y al otro, una mujer lo amenaza y le cogió miedo. Y se fue a correr, ¿verdad?
Y llegó el momento que hasta depresión le da. Porque si usted ve en Primera de Reyes 19:4, él le dijo al Señor, le pidió al Señor que le quitara la vida. Para usted llegar a ese punto, usted tiene que tener tremenda depresión. Y él le pidió a Dios que le quitara la vida. Así que en un momento dado, cuando oró y fuego bajó, su mirada estaba en el Señor. Pero cuando le dio miedo porque lo iban a matar, su mirada cambió. Y se enfocó en, mira, que me van a matar. ¿Y qué pasó? Dejó que sus emociones dominaran en ese momento porque se fue y llegó a un punto de depresión. Yo estaba escuchando una vez un programa y le hicieron una encuesta a personas ya de edad avanzada y le preguntaron que en qué ellos habían en su vida perdido mucho tiempo. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta? Ellos dicen, pasamos tanto tiempo preocupándonos por cosas que nunca sucedieron. Porque hay gente que, hermano, se preocupan tanto por... Ponga todo, tenemos que aprender a poner todo en las manos del Señor. En estos tiempos, hermano, hay personas que están pensando tanto en que si voy aquí, que si me voy a infectar, que si me voy a morir. Y ese miedo domina sus pensamientos, su diario vivir, hermano. La realidad es que todos nos vamos a morir. Y el día, ¿verdad? Y la hora, solamente Dios lo sabe. Uno tiene cuidado, pero en algún momento nos va a llegar. Uno no sabe, a una persona le puede dar cáncer, le puede dar otra enfermedad, pero no podemos estar pensando en que cómo me voy a morir, porque entonces sí que le va a dar un infarto. Tiene uno que enfocarse en el Señor. En su momento dado, Dios va a obrar. En estos tiempos, yo siempre le oro en la mañana y le digo, Señor, que tu Espíritu me ayude siempre a enfocarme en ti. Que no importa cuál sea la tormenta, que yo pueda mirarte a ti. Porque mientras usted tenga su vista en el Señor, no importa si se esté cayendo el mundo, Dios siempre va a estar con nosotros. Nosotros conocemos, yo digo por ahí, el fin de esta película. Porque si usted lee Mateo 24, usted va a saber cómo termina todo esto. Lo bueno es que a nosotros nos espera la vida eterna. Así que no importa lo que esté sucediendo, enfoquémonos que algún momento vamos a estar con el Señor. Así que, primero, nuestro enfoque en el Señor. Segundo, traer tus preocupaciones al Señor. Todos tenemos áreas que no podemos controlar. Y eso hay que traerlo delante del Señor, porque el Espíritu Santo es lo único que puede transformar. Así que cuando uno está pasando por esas emociones, Señor, mi familia no tiene, ¿qué voy a hacer? Pero si vemos Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay veces que la preocupación, hermano, que cuando usted se la trae en el Señor, yo no sé cuál sea su experiencia, pero si algún momento, por ejemplo, hay gente que pasan por problemas o situaciones donde se sienten solos. Yo no sé si algún día usted ha orado y de momento el Espíritu Santo transforma cómo usted se siente. Eso es un poder increíble. Y de momento usted lo que siente es gozo. Eso es algo que hay que experimentar para poder entender este versículo. Cuando dice que Dios puede transformar y te consuela. Es una cosa increíble. Porque como le dije, no todo, tú sabes, no siempre estamos al mismo nivel. Y aunque estemos al mismo nivel, hermano, hay veces que tenemos que dejar que el Espíritu Santo transforme esos sentimientos. Porque nosotros por sí mismos no podemos. Y estos versículos que le voy a leer, bien conocidos. Pero a veces, hermano, son bien conocidos, pero no son aplicados. Y es bien importante que en los momentos de crisis, usted no solamente sepa cuáles sean los versículos, pero también la palabra, ¿verdad? Dice que Dios es un Dios de promesa. No es hombre para que mienta. Y si el Señor te dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llama y se os abrirá. O en Mateo 21:22, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Juan 16:23, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dará. Ahora, hermano, cuando
nosotros comencemos a enfocarnos en lo que dice la palabra y no en la emoción y lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestra vida espiritual va a estar más estable. Tu vida emocional va a estar más estable. ¿Por qué? Porque tus pies estarán sobre la piedra, sobre el Señor y no sobre las circunstancias. No nos podemos dejar dominar por las circunstancias. Así que no importa por el estado emocional que uno esté pasando, uno le pide al Señor y Él va a orar. Yo me acuerdo que hace como dos o tres años yo fui a una conferencia a California, a la iglesia del pastor Rick Warren, el que escribió este libro Vida con Propósito. Y usted lo ve en la televisión y te dice, wow, este hombre es bien poderoso. Pero ese día cuando él estuvo hablando, él habló de la situación, no sé cuántos de ustedes algún día supieron que el hijo se quitó la vida. Y él dio el testimonio y él dice, mira hermano, habló del estado emocional de él. Y él dice que él estuvo como 3 meses que él ni de su casa salía, por todas las emociones. Y la esposa de él también habló. Y uno dice, wow, una persona donde Dios tú sabes, donde él está, que pueda compartir. Pero él dijo que fueron unos momentos bien difíciles. Pero también habló de cómo Dios es el que provee, ¿verdad? El que sana las heridas. Y por ejemplo, cuando yo escuché esta palabra, yo dije, wow, uno verdaderamente tiene que estar firme. Porque él dijo, mira hermano, sucedió, él se quitó, y yo entiendo que él dijo, como padre, yo sé que yo nunca lo voy a volver a ver. Eso es fuerte, hermano, que uno pueda, porque el joven se quitó la vida. Y él sabe que nunca, imagínese, hermano, la emoción que puede sentir él como padre, que nunca va a ver a su hija, hermano. Son cosas que emocionalmente pueden destruir a cualquier persona. Y fue bueno cuando él compartió, porque muchas veces nosotros miramos cierta gente y pensamos que ellos están todos bien. No es así. Usted nunca entiende el estado emocional de otra persona. Todos pasamos por diferentes situaciones. Y hay algunos, por ejemplo, que lo demuestran de diferentes maneras. Una cosa que yo he aprendido en Guatemala, y me da pena de muchos de los pastores, porque ellos no tienen con quién hablar, ¿sabe? Y cuando pasan por situaciones en su familia o emocionalmente, ¿con quién ellos hablan? Porque no hay ese soporte, y eso es bien difícil, porque usted se da cuenta de todo lo que están pasando emocionalmente. Y gracias a Dios, porque a veces aunque no tengan con quién hablar, a veces algunas circunstancias nos hacen que miren hacia arriba, no hacia el lado. Así que eso es bien importante. Así que nuestro enfoque en el Señor, pedirle al Señor y siempre dependiendo del Señor, porque Él es el único que te puede dar la fuerza para salir de una depresión. Te puede dar ánimo, cualquier preocupación. Su Espíritu nos dejó su Espíritu para que nosotros pudiéramos vivir una vida en victoria. Ahora, si algún día usted ha tenido, porque a veces, ay Señor, pero por lo que estoy pasando, y puedo depender de ti, pero si vamos a ver Isaías 48, 17, ¿qué dice? Así dice Jehová, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce en el camino que debes andar. Isaías 43, versículo 2 y parte del versículo 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahí no dice de algunas, ahí dice toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Imagínense todo lo que estamos pasando, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y un salmo que mucha gente conoce, Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Yo he aprendido en estos últimos meses, hermano, a poner mi confianza en el Señor. Toda soledad, toda la cara de la depresión, todo lo que, de esas emociones que a veces vive,
vienen a uno, he aprendido a ponérsela en las manos del Señor, a confiarla en la roca. Pues yo no puedo hacer. Si no se la pongo en las manos del Señor, voy a tener fracaso. Tengo que ponérsela en la mano y confiar lo que dice en su palabra. Y depender lo que está escrito en su palabra. La realidad, hermano, que por ejemplo, cuando las personas salen a los viajes misioneros, y cuando yo salgo a los viajes misioneros, yo no dejo que el miedo me domine. Porque si yo me pongo a pensar, voy a un lugar, me pueden secuestrar, me pueden robar, me pueden matar. Si yo me pongo a pensar, me puede dar una bacteria aquí. Mira, hermano, si yo me pongo a pensar en todo y me dejo que el miedo me domine y la ansiedad que si me va a pasar algo, yo no salgo de casa. Y en esos momentos yo no puedo dejar que esos sentimientos, ahí es cuando el Espíritu Santo toma control. Señor, tú me has llamado, yo voy a este lugar, tú conoces mi ansiedad, mis emociones, mis sentimientos, en tu mano están porque si no, no voy. Porque uno empieza a pensar en todo lo negativo que le puede pasar. El año pasado cuando iba a viajar me llama uno de los muchachos y me dice, mira, cuando vengas ten cuidado y tráete spray de esos de los mosquitos, porque aquí hay el brote del dengue. Y hay niños y personas que están muriendo, aquí hay un problema. Hermano, yo no dije, cancelé el viaje porque me va a picar un mosquito y me va a dar el dengue. No, yo dije, bueno, se lleva el spray. Ya todo estaba planificado y yo vi la mano del Señor como había proveído todo. Pero no le cogí miedo a esa situación. Porque si Dios envía a un lugar, Él te va a proteger. Si no quisiera que no fuera, te lo dejaría saber. Pero no podemos nosotros andar con miedo de cosas que no van a suceder. En conclusión, estamos viviendo en tiempos bien difíciles y hay muchas personas que le están dando más importancia a los sentimientos y a las emociones. Por eso leí muchos versículos, hermanos, porque hay veces que nosotros no nos estamos dejando llevar por lo que está en la palabra. Hay personas que dicen, que yo siento que esto no es malo, que yo siento esto, que la realidad es que si la palabra te dice algo, es lo que la palabra diga. Porque si yo no siento que Dios me va a ayudar. Bueno, la palabra te dice todo lo contrario, que Dios siempre estará a tu lado, siempre te va a dar fuerza. Él lo ha dicho, que estará contigo hasta el fin. Y tampoco te dijo que todo te va a ir bien en la vida, ¿verdad? Vas a tener aflicciones, tribulaciones, pero te ha prometido que Él siempre va a estar contigo. Así que todo lo que uno está pasando, todas estas emociones, todos estos sentimientos, Dios ha prometido estar contigo. Eso es lo que dice la palabra, no las emociones. Porque hay mucha gente que se están dejando llevar mucho, no estudian la palabra y se están dejando llevar por sentimientos. Y los sentimientos traicionan. Y es bien importante. Como padre, el Señor nuestro Padre, ¿verdad? Él te ama y te dice, acércate a ti y yo me voy a acercar a ti. Tienes que tener una relación con el Señor para que su Espíritu pueda trabajar en tu vida. Y como leí en los versículos, así como a Pedro le extendió la mano, lo sostuvo, Él siempre nos promete hacer lo mismo con nosotros. Hay a veces que no entendemos el amor de Dios, que pensamos, yo le fallé al Señor, el Señor no me va a perdonar. No importa lo que usted haga, el amor de Dios, eso es algo que para nosotros, el ser humano, es difícil de entender. Pero Él te ama y no importa. Porque alguien te puede hacer daño y tú puedes dejar de querer a una persona, pero Dios nunca te deja de amar. Estará tratando de tener una relación contigo hasta el fin. Y eso es difícil para nosotros comprender. ¿Por qué? Porque los sentimientos de nosotros no son como los sentimientos de Él. Y nos dejamos dominar por algunos más que otros. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, siempre, no a veces, o los domingos, dice, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros vemos la historia de Daniel, el enfoque de Daniel fue siempre en el Señor. Cuando a Daniel en un momento dado se pasó la ley o el decreto de que usted no podía hacer ninguna petición y solamente al rey, ¿qué hizo Daniel? Daniel no dijo, ay Dios mío, el gobierno pasó restricciones, no puedo orar. No, abría la ventana y oraba. En todo momento su enfoque fue en el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Lo tiraron donde estaban los leones, pero ¿qué pasa? Que él dependía del Señor, su enfoque estaba en el Señor, ¿verdad?
él toda petición la traía delante del Señor, dependía del Señor, y el Señor lo libraba. Lo mismo sucedió con el sueño del rey. Cuando nadie le podía decir cuál era el sueño, que el rey decidió matar a todos los adivinos y todo, ¿qué hizo él? Pidió que lo llevaran ante el rey. Y presentó primeramente que el Señor era el que mostraba todo sueño. Todo. ¿Y qué hizo después? Se fue a orar. Y el Señor dependió del Señor y el Señor le dio la interpretación del sueño. Tenemos que aprender muchas veces a ser como Daniel. Ahora, si queremos vivir una vida tranquila, le voy a dar un consejo, hermano. Dejen de ver tanto las noticias, o El Rojo Vivo, o cualquier otro programa. Ustedes ponen, hay gente que tienen aplicaciones que le dicen cuánta gente está infectada y todo. Mira, hermano, eso cualquiera te va a enfermar en algún momento. Pero hay gente que tienen que saber no. Y yo he dejado de escuchar las noticias, no sé cuáles son los casos, ni me importa. ¿Por qué? Porque mi vida depende del Señor. El día que a uno llegue el tiempo, pues ese será el tiempo, pero uno no se puede estar dejando llevar por todo lo que está sucediendo, porque aquí nadie sabe exactamente cuándo Dios viene. Y no podemos dejar que esa emoción del miedo vaya a continuar dominando. Usted se enfoca en el Señor. Toda petición, todo lo que usted necesite, póngase en la mano del Señor. El Señor nunca ha dejado a nadie solo. Y la gente mira que uno no puede ir a la iglesia, pero mira, es que mucha gente van a Walmart, ¿verdad? Y Walmart está el estacionamiento, o Home Depot o Lowe's. El virus no está esperando a uno al frente de la iglesia, pero no está en Home Depot, ahí no entra, ni en Walmart. Así que, hermano, que hay cosas que el miedo, mucha gente dejan que el miedo domine. Como le dije, uno tiene cuidado y pone su mano y su vida en el Señor, pero no podemos dejar, hermano, cuando nosotros pensamos, el lugar donde el enemigo a veces lo usa como su, en inglés playground, como su campo de juego, es su mente. Cualquier cosita que él te pueda meter en la mente y usted no lo domine en su momento dado, y en todo el mundo usted se conoce. Y hay cosas que uno le tiene que poner delante del Señor para que sea el Señor le ayude a dominar. El Señor te ama, es tu Padre, siempre estará contigo hasta el fin. Así que no importa lo que estemos pasando, todos esos sentimientos, todas esas emociones que a veces quieren controlar a uno, hermano, pónganse en las manos del Señor para que Dios obre. Si no, hermano, así no sobrevivimos. Y este caminar, usted va a tener que seguir caminando sobre las aguas hasta que el Señor lo llame o el Señor venga. Y la única manera que vamos a tener éxito es si el Espíritu Santo nos guía, nos da la fuerza, porque solamente Él, cuando te estés hundiendo, dará su mano y te va a liberar. Así que el Señor le bendiga. Feliz Día de los Padres otra vez a todos los hermanos.